esta sesión tendremos una plática con los maestros Miguel Barragán y Efraín Alcalá. Los maestros han participado en diferentes etapas de la reforma integral de la educación básica, además de tener amplia experiencia en el acompañamiento de la práctica docente e incluso en el diseño de materiales para docentes. Ellos estuvieron en especial en el proceso de reforma, en el diseño, en el pilotaje, en el acompañamiento de la implementación y también estuvieron acompañando la práctica docente durante este proceso. En esta conversación lo que pretendemos es que ellos nos compartan algunas características de la reforma integral de la educación básica y particularmente del Plan de Estudios 2011. También nos van a hablar sobre las comprensiones que ellos tienen de los elementos que componen el plan de estudios, la manera en que se articulan y la importancia que tienen para las prácticas docentes y las escuelas. También nos hablarán de los alcances y limitaciones que perciben en el currículo y nos ayudarán a identificar el papel que tiene la evaluación dentro de este nuevo plan de estudios. Agradecemos a los invitados su participación. Gracias. Gracias. Bueno, primero quisiéramos comenzar hablando sobre cómo surge la reforma integral de la educación básica. Para ustedes, ¿qué fue lo que detonó la reforma, la RIEB? Bueno, yo considero que lo que detona la RIEB es una serie de procesos previos. No es que haya sido un evento único que haya generado el decir vamos a reforma, sino que tiene que ver con una serie de circunstancias internacionales. En este caso, desde acuerdos muy anteriores, desde el 90, de la declaración de Hom Thiem, Tailandia, donde ya se prefiguraba ahí que la educación básica debería de enfocarse en las herramientas básicas del aprendizaje. Y que incluso ya se hablaba de que los niños tenían que desarrollar sus capacidades intelectuales, que vivieran y trabajaran en dignidad, mejorar su calidad de vida. Y otros acuerdos posteriores, o sea, el acuerdo de Dakar, por ejemplo, donde ya se empieza a perfilar no solamente la idea de masificar la educación para todos, sino también en hacer énfasis en aspectos más finos, como atender a las niñas, por ejemplo, educación a las niñas, educación inclusiva, a los marginados. Entonces todo ese contexto, incluso la OCDE también empieza aunque ya es posterior, pero también empieza a generar insumos. Bueno, todos estos marcos internacionales, aparte de las políticas que tú mencionaste previamente, ¿no? de los planes sectoriales que cada sexenio busca, pero realmente este plan es una continuidad del anterior, del plan 93. Entonces vamos a decir que lo que detonó es una necesidad de un cambio, a una actualización a las exigencias del siglo XXI, que no podía quedarse el currículo atrás, y estar a tono con la dinámica mundial. Básicamente yo así lo veo. El acuerdo 92, que implica educación primaria y secundaria, primaria y preescolar, también el acuerdo del 2002, luego posteriormente la calidad educativa en el año 2008. Aquí nada más quiero hacer un comentario breve adicional a que, bueno, México y particularmente América Latina enfrenta un doble reto más que los países desarrollados, porque tiene que recuperar los rezagos históricos en cuestiones educativas y económicas. Así es. Y por un lado la reforma implica esos rezagos históricos que ya se veían en los acuerdos internacionales, y por otro lado ponerse a tono en la visión de futuro. Entonces, en los países latinoamericanos se tiene una gran complejidad y un reto mayor que en otros países. Bueno, primeramente, la parte, digamos, introductoria de este plan de estudios considera como primerísimo propósito elevar la calidad de la educación. Creo que ese está presente a lo largo de todo el discurso del propio plan de estudios y programas. Pero ¿cómo? Nos preguntaríamos cómo mejorar la calidad. La diferencia de este plan con otros
es que el Estado se propone articular la educación básica, esto es los, llamémosle entre comillas, subniveles preescolar, primaria y secundaria, haciendo un esfuerzo se considera articularlos desde el propio diseño, enfoques, estrategias, actualización o capacitación a docentes, impresión de materiales. Esa es digamos, una de las características. Otra es que hay elementos de diseño curricular que no encontramos en otros, en anteriores documentos, en anteriores diseños. Por ejemplo, tenemos logro de aprendizajes, estándares curriculares y, desde luego, otra característica distintiva, el desarrollo de competencias, que es el enfoque que vertebra este plan de estudios y sus programas respectivos. Ser útil para lo inmediato, pero ser competitivo, a competir con otras oportunidades de empleo, por ejemplo, o de interacción, porque la misma sociedad nos ha puesto en esa coyuntura, ¿no? Y por eso se incluyen, por ejemplo, el inglés como una asignatura ya dentro del currículum, por ejemplo. En cuanto a normatividad, ¿ha habido algo que se haya generado a través de la reforma integral de la educación básica? Bueno, pues básicamente lo que se hizo necesario, pues cambiar la legislación, o sea, reformarla y actualizarla en un nuevo plan de estudios. Un plan de estudios que se le llama el acuerdo 592, y ese acuerdo por primera vez lo que hace es, precisamente como decía Miguel, es poner en un solo documento legal los 3 niveles, con una serie de indicativos que los hace que estén articulados. Entonces yo creo que ese documento luego a su vez se traduce en programas específicos por nivel, pero por primera vez lo que va a ocurrir es que los maestros de preescolar, primaria y secundaria tendrán, digamos, aparte de su programa, digamos, de nivel, tendrán un documento común, que es el programa, el plan de estudios. Lo que antes no ocurría, o sea, como cada quien tenía sus propios planes y programas específicos. Hoy no, hoy la educadora tiene el mismo libro indicativo como lo tiene el de secundaria o el de primaria, aparte de sus programas específicos. Hay un modelo, digamos, esquematizada, considera a lo integral o esta visión integral y que aborda el ser nacional y el ser humano, lo que decía el maestro Efraín. Y hay desde luego espacios disciplinarios o espacios, digamos, académicos que se traducen en las asignaturas. Por ejemplo, la geografía, la historia, la formación cívica y ética, la propia tecnología también, la educación física, educación artística, la tutoría, que es algo que aparece en este plan de estudios, en esta reforma, y desde luego la asignatura estatal. Esta última respondiendo a contextos. Sí, se recupera un poco lo que se mencionaba antes de lo integral, con una visión de ser nacional, ser humana y ser universal también. Yeah. O sea, se amplía el rango, digamos, ¿no? de la competencia de los alumnos. Bien. La parte de infraestructura, la parte de gestión, la parte de actualización, la parte de identificar de manera más clara los roles de cada uno de los actores que participamos en este proceso. Muy bien. Entonces parecería que estamos ante una reforma que considera al currículo, también algunas condiciones para su implementación, y que dentro de esas condiciones para la implementación señala o enfatiza con mayor claridad quiénes pueden participar en el proceso, haciendo a todos responsables o corresponsables de los objetivos educativos. Así es. ¿Sí? El enfoque que la educación básica a nivel internacional ha considerado y que México pues no puede mantenerse
la saga de esto es el enfoque en el desarrollo de competencias. Sí. Creo que esa es la columna vertebral de esta reforma. Pero no solo ello, también a estas competencias se particularizan las llamadas competencias para la vida. Es decir, un alumno desde preescolar hasta educación secundaria debe en ese lapso irse preparando para atender los retos que la vida le presenta en todos los órdenes de la misma. Entonces creo que esos son elementos que hacen cambiar o que hacen modificar la propia visión del trabajo en nuestra práctica docente. Desde luego, el diseño curricular también habla de campos formativos en primaria y secundaria y desde luego campos de formación en preescolar, que hay bastantes similitudes, pero también hay de manera natural diferencias desde luego propias de cada nivel. Hay otro apartado también que habla de los estándares curriculares. Estos aparecen por primera vez en este diseño y los encontramos por ciclos. Por periodos. O periodos, correcto, por periodos que implica algunos ciclos. Y Aguascalientes aporta a la geografía nacional educativa los llamados centros de desarrollo educativo. El maestro que es una idea de, bueno, en el plan y programa dice de aglutinar, aunque no me gusta mucho la palabra aglutinar, pero así está en el plan y programas, en el plan de estudios, perdón, la idea de que se vaya regionalizando la gestión, ¿no? Entonces es un aporte importante, una característica, pero que no solo es de primaria, sino que precisamente ahí entran las figuras de primaria, secundaria, preescolar, estando en un solo edificio, con un rango de acción, un círculo de acción muy cercano, con pocas escuelas o pocas zonas escolares, para que haya primero una visión de conjunto de los tres niveles, a nivel de figuras supervisoras, en tanto de capacitación como de seguimiento, y se pueda también gestionar incluso cuestiones administrativas, ¿no? También hay una parte de administración y ahí están también incluidos, bueno, en el caso de Aguascalientes, los centros de maestros, ¿verdad? Como parte de los centros de desarrollo. La nueva propuesta es precisamente eso, ¿no? Que logremos tener un lenguaje común, los tres niveles, un lenguaje común que se pueden ver, por ejemplo, en los principios pedagógicos, ¿no? del plan. Sí, no es fácil, doctora, lo hemos comentado el compañero y otros compañeros docentes, no es fácil considerar descentralizar al interior de un estado, de una entidad, descentralizar funciones, tareas académicas, tareas administrativas, tareas en el bien o en áreas de una mejor calidad educativa, por la serie de prácticas profesionales, administrativas, de gestión que están atrás de este buen propósito. Sin embargo, se ha avanzado y creemos que se avanzará más en lo cualitativo, en la identidad y en función de cada uno de los actores que están en torno de esos centros de desarrollo. ¿Nos podrían contar más sobre los principios pedagógicos? ¿Qué son? Sí. Incluyen una gama muy amplia de indicativos de lo que el maestro debe hacer en aula. Sobre todo van dirigidos en primer lugar a que el maestro los ponga en práctica, sobre todo al momento de planificar y al llevar a cabo con los alumnos sus procesos formativos, pero que no se cierran los principios pedagógicos solamente a la labor de la planificación y su traducción en el aula, sino que también invita a los directores a sumarse, porque el principio pedagógico, algunos principios pedagógicos señalan claramente que deben de involucrarse, por ejemplo, en procesos de tutoría o en procesos de la escuela como un todo, en el trabajo colaborativo. Y los padres de familia, se habla de una renovación de un pacto entre padres de familia, también escuela,
Algo importante que nos parece es que el propio nombre, el propio título del principio ilustra bastante el contenido del mismo. Para el docente en activo resultará un lenguaje familiar. Por ejemplo, el primer principio que encontramos en el documento es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Creo que esto se ratifica en el alumno considerado como el mayor respeto en la práctica docente que el maestro pueda encontrar. Otro de ellos es planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación es la razón de la práctica docente de uno, ¿no? De la práctica profesional de uno. También un elemento, digámoslo, innovador, o al menos que focaliza más el trabajo de uno, es generar ambientes de aprendizaje. Son circunstancias, espacios, condiciones didácticas que posibilitan un mejor diálogo alumno-docente. Otro principio es trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. La categoría del trabajo colaborativo es también materia de estudio en los talleres, cursos que el maestro está recibiendo. Otro principio es poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, elementos curriculares que ya nos mereció un comentario anterior. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje es también otro de sus principios. Y bueno, la evaluación es también, por supuesto, algo valiosísimo que desde el enfoque formativo nos involucra a todos los actores para cualificar la enseñanza y el aprendizaje. Uno más, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Estamos inmersos en una sociedad diversa, tan diversa que se ha convertido en un verdadero reto para la atención. Incorporar temas de relevancia social. En la teoría pedagógica, algunos le llaman temas transversales, que los encontramos en preescolar, primaria y secundaria como temas de relevancia social, y que no es más que nuestra realidad traducida en verdaderos problemas o retos que el hombre debe atender. Otro principio es renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, que el maestro Efraín aludía a él. Reorientar el liderazgo, considerado el liderazgo como la figura que no solo se interprete como una línea vertical que tradicionalmente se consideraba, sino como un quehacer horizontal que lo tiene el alumno, lo tiene el director, lo tiene el maestro, lo tiene el ATP, en fin. Y finalmente la tutoría y la asesoría académica a la escuela, algo que también indudablemente reportará grandes aportaciones a la relación maestro-alumno. ¿Ustedes podrían identificar algunos principios que fueran los más importantes o medulares de estos que enunciaron? Sí, precisamente esos principios, esos 12 principios que leyó el maestro Miguel, yo considero, y bueno, se va a mostrar también un gráfico en donde nosotros imaginamos un esquema donde sí creemos que hay algunos principios que pudiesen ser considerados como en primer término. Todos obviamente son importantes, o sea, son los principios pedagógicos. Incluso en su momento adquieren una importancia relevante dependiendo del contexto. Pero obviamente el primer elemento es el que habíamos comentado previamente, o sea, centrar la atención de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje es lo que va a enmarcar todos los demás principios. Y ese está señalado en la gráfica en el centro. Obviamente que cuando centramos la atención de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, nos lleva a que necesitamos planificar precisamente para potenciar ese aprendizaje. Esa potenciación del aprendizaje obviamente nos llevaría a
imaginar ciertas metodologías que están acordes a los enfoques que también conllevan, que es como trabajar la complejidad, la teoría del pensamiento complejo, la visión holística, el enfoque humanista, el enfoque comunicativo. Por lo tanto, la planificación para potenciar el aprendizaje está muy centrado en metodologías que distan mucho de una visión muy tradicional, la visión que se centraba más en la explicación solamente. Entonces ahora en la planificación, si queremos potenciar el aprendizaje, necesitamos poner aprendizaje basado en problemas, estudios de caso, análisis de situaciones, el trabajo por proyectos, unidades de aprendizaje, o bien secuencias articuladoras, dependiendo. Y entonces esa planificación para potenciar el aprendizaje se va a centrar o va a estar mediada con una serie de propósitos. Por eso estará en énfasis en el desarrollo de competencias, que es el tercer principio y está muy ligado al primero. Y por eso el maestro se va a guiar a través de los llamados aprendizajes esperados y una serie de referentes curriculares que van, digamos, de lo micro a la gran esperanza, que es el egreso, el perfil de egreso, e incluso las competencias para la vida. Entonces, ese sería el tercer principio, pero que el maestro lo debe de tener bien claro en el momento de que planifica. Que luego veremos que a veces no lo tiene muy claro el docente en su mente, pero es un principio que ya está ahí. Y obviamente, cuando yo planifico con base en esos referentes curriculares, necesito considerar también qué estrategias de evaluación voy a emplear para esas metodologías, que sería un principio más, que es evaluar para aprender, y ya de ahí, de esos 4 grandes principios que tienen que ver con la parte, digamos, del diseño del profesor, lo que él va a prever antes de, entonces ya vendría, incluiría también la generación de ambientes de aprendizaje, como que también eso se diseña, ¿no? Entonces, los ambientes de aprendizaje, ya mencionaba Miguel, tendrían que ser ambientes no verticales, no de las sillas clásicas, no los acomodos por hileras, sino ambientes de aprendizaje donde las relaciones sean más horizontales, decía Miguel, ¿verdad? Incluso fuera de la escuela, dentro o fuera de la escuela. Esos serían los que yo considero los fundamentales, y bueno, ya posteriormente, pues obviamente entraría el docente cómo va a trabajar los materiales, que ya serían un poquito más colaterales, o sea, porque los materiales, el uso de materiales se espera que no sea solamente el libro del alumno. Incluso cuando se habla de una metodología por proyectos o de una resolución de problemas o aprendizaje basado en problemas, pues no hay un libro que te va a decir cómo resolver el problema. El texto pasa a ser otro documento de consulta. Así es, así es. Y eso ya te llevaría luego, se van abriendo los principios cuando partes de la planificación con esas ideas, entonces ya va entrando todo lo que tú mencionabas que implica esa planificación, y eso implica aplicar otros principios que tienen que ver con, por ejemplo, los procesos de tutoría que están ya en la parte superior, la reorientación del liderazgo, que ya son como que los que tienen que arropar, y la renovación del pacto entre estudiantes, docentes, padres de familia y escuela, que serían los que tienen que ser el marco para que el docente pueda viabilizar eso que él planificó, ¿verdad? A mí me gustaría que precisaran, ya ustedes han señalado sobre, han señalado que hay un principio pedagógico relacionado con la evaluación de los aprendizajes. De hecho, lo han ubicado como uno de los principios pedagógicos rectores en esta gráfica que nos mostraron. ¿Por qué es que ustedes consideran que tiene un lugar central dentro del plan de estudios, este principio pedagógico? El aprendizaje es el centro de esta reforma, es decir, el alumno en primera instancia tendrá múltiples experiencias de aprendizaje, lo que obliga al docente a cambiar también el paradigma de evaluar. Es decir, evaluar no es medir en ocasiones bien el aprendizaje. Evaluar es posibilitar cómo, con qué
cuándo y en dónde el alumno ha aprendido, digamos, experiencias valiosas para la vida, para resolver su vida, desde el niño de 4 años que está en preescolar hasta el adolescente que está en tercero de secundaria. Entonces es una herramienta para el aprendizaje. Así la es, evaluación, para el aprendizaje. La evaluación, sí. Y finalmente, esos aprendizajes no son para que los respondan un examen o para que sean medidos así, tan simplistamente, sino ¿qué hago con ellos? ¿Cómo me desempeño con ellos? ¿Para qué me sirven? Y te lleva a las competencias para la vida. Finalmente se espera que el niño, de todos esos aprendizajes durante los 3 niveles, pues puedan ser competentes para el manejo de la información, que sean competentes para lo que es manejar situaciones, que sean competentes para la convivencia, que sean competentes para la vida en sociedad. Lo valioso que es entender evaluación formativa. Es decir, la evaluación formativa implica la posibilidad de dialogar alumnos y docente sobre sus necesidades particulares. Hay un apartado de esta formación, de esta evaluación formativa, que se le llama devolución. Es decir, la devolución es la acción que docentes y alumnos realizan para focalizar esas necesidades, y se le sugiere, se le propone al alumno en dónde puede encontrar información o en qué institución puede encontrar informantes clave que posibilite mejorar aquella experiencia de aprendizaje que la tuvo previa a estas aportaciones o propuestas que el docente hace. Otra de los principios, si se le puede llamar así, de la evaluación formativa es el hecho de habilitar herramientas metacognitivas. Es decir, el alumno debe saber, con ejercicios de comunicación, en dónde encuentra más difícil su accionar. Es decir, qué asignaturas, por decirlo así, le resultan más difícil y por qué razón. Qué asignaturas le resultan más sencillas y también por qué razón. De tal manera que él vaya considerando sus tiempos, sus ritmos, sus herramientas de trabajo para esas experiencias de aprendizaje. Y lo que hace entonces llegar a otro principio de la evaluación formativa que implica una justicia más propia, ¿sí? Es decir, en la evaluación tradicional a lo mejor la justicia no estaba tan presente como lo pretende la evaluación formativa. Yo consideraría finalmente entonces que la evaluación formativa ciertamente implica mayor dificultad primero de interpretación por toda la inercia que traemos los docentes en nuestra formación, pero implica también mayores satisfacciones en ese diálogo, en esa horizontalidad de comunicación, lo que hace echar mano de herramientas poco convencionales, poco estudiadas por los docentes, como pudieran ser las rúbricas o matrices de valoración, las listas de cotejo, portafolios, los registros anecdóticos, la observación directa y algunas otras que caen en el enfoque de una evaluación cualitativa más que de orden cuantitativa. Sabemos que en español se proponen 3 proyectos para cada bloque de trabajo y en cada proyecto se ve en la línea superior que aparecen los aprendizajes esperados. Un maestro que revisa su programa de la materia que está impartiendo, para él o para ella sería suficiente que planeara la manera en que va a realizar un proyecto solo en función de los aprendizajes esperados que se muestran en la descripción de ese proyecto que se incluye en el programa de estudios. Estas competencias comunicativas y para qué ese proyecto. Por eso él necesita tener otros referentes curriculares que no los tiene en lo inmediato, pero que están presentes en el programa, en el plan, como son los propósitos, en este caso, por ejemplo, los estándares curriculares que están en otra parte del documento, que a veces el maestro no se preocupa por mirarlos, y obviamente los que vienen en otras escalas más amplias, como son
los propósitos incluso de la misma primaria, del español, que espero llegar, el propósito del español, de la educación básica, que es más amplio, para llegar finalmente a que, bueno, estos aprendizajes esperados, este proyecto que acabo de realizar, ¿en qué contribuyen a las competencias para la vida? ¿Podrían darnos un ejemplo de este tipo de análisis que se esperaría que hicieran los docentes para planear su práctica, ¿no? De los diferentes elementos curriculares que nos han señalado en este momento? Sí, bueno, vamos a mostrar también unas ilustraciones donde, para recuperar un poco esto que se está explicando, se puede apreciar en una diapositiva el profesor junto con el alumno y con la mente del profesor y del alumno que van a hacer un proyecto. En esa diapositiva se ve claramente que ambos saben que van a trabajar un proyecto. El niño obviamente tiene el entusiasmo del proyecto, ¿verdad? Pero el docente, por lo general, hasta este momento, me parece por las experiencias que tenemos de práctica o de formación continua con los maestros, me parece que sus referentes que están en su cabeza, en lo inmediato, son esos precisamente, sabe que tiene aprendizajes esperados de por medio para lograr el proyecto y también que va a trabajar temas de reflexión. Y que bueno, que eso eventualmente sabe que tiene que ver con competencias comunicativas. Entonces lo que queremos es, en otra diapositiva se muestra cómo sí queremos que el docente tenga un referente más amplio, más completo, no no voy a decir simple, porque no es simple, sino tan inmediato, sino que tenga el maestro en mente que cuando está trabajando el proyecto debe de tener los referentes curriculares muy claros. Los anteriores, más los estándares curriculares, más los propósitos del español, más el propósito de la educación básica, más el perfil de egreso, competencias para la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, un recorrido, sí. Por ejemplo, aludiendo a ese proyecto de que era el artículo, era un artículo informativo, ¿verdad? Sobre la localidad, ajá, ¿no? Un reportaje. Sí, en el caso para sexto grado, uno de ellos, para el caso concreto de este proyecto, es el de seleccionar información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje. ¿Sí? En este caso es un reportaje lo que se espera que haga. Ahora, ese aprendizaje esperado, el maestro le debe de quedar claro que forma parte de una práctica social del lenguaje, que en este caso es escribir un reportaje sobre su localidad, y que ese reportaje que va a elaborar obviamente requiere de ese aprendizaje esperado. Para hacer un reportaje necesito yo desplegar o poner en práctica la selección de información relevante de diversas fuentes. ¿Sí? Me lo está pidiendo el aprendizaje esperado que lo haga. Entonces el reportaje me ayuda a que invite a los niños a que pongan en juego esas competencias, ¿no? Bueno, esa parte de la competencia. Y esa práctica social que es el reportaje, a su vez, forma parte de un tipo de texto. También eso debe tener muy claro el docente que puede ser textos expositivos o textos literarios, narrativos. Entonces, él debe de saber que ese aprendizaje esperado le va a llevar a temas de reflexión. Al hacer el reportaje, los voy a llevar a seleccionar información, pero también el tema de reflexión nos dice que debe de buscar y manejar información, debe distinguir entre información relevante e irrelevante para resolver dudas específicas. Ese es el punto más fino de la asignatura del español, es decir, la parte que tiene que ver con el objeto de estudio del español, precisamente, ¿no? Va a aprender a través del reportaje que tiene que distinguir información relevante de irrelevante. Y eso también tiene que saber que con ese proyecto del reportaje, él va a desarrollar competencias comunicativas que están mediadas por el tema de reflexión. En este caso, la competencia comunicativa específica es analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Ahora,
yéndose un poco más adelante, el maestro debe saber que todo lo que haga con el reportaje tiene que ver con un propósito de la enseñanza del español, de la educación primaria, que es participar en la producción original de diversos tipos de texto escrito y que sepa leer comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer necesidades de información. Ahora, nos vamos al estándar. ¿Qué relación tiene con el estándar? Bueno, el estándar nos dice, por ejemplo, para el aspecto que se llama producción de textos escritos, que él debe de saber producir un texto de forma autónoma, conceptualmente correcto, a partir de la información provista de 2 o 3 fuentes. Entonces, fíjate cómo se va relacionando ese aprendizaje que veíamos muy solitario, aprendizaje esperado, cómo en realidad tiene vinculación con todos los referentes curriculares. Y finalmente, con el perfil de egreso. El alumno debe de buscar, seleccionar, analizar y evaluación proveniente de diversas fuentes, dice el perfil de egreso. ¿Y qué nos dice la competencia para la vida? Que sean competentes para el manejo de la información. ¿Qué otros beneficios tiene para los docentes hacer este tipo de análisis, como el que nos mostraron ahorita en el recorrido? Doctora, yo quiero, un poquito antes de pasar a esta pregunta, efectivamente, considerar que el tipo de análisis implica tiempo, implica esfuerzo, lo que nos lleva entonces a revalorar el trabajo colegiado, es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo en los diferentes equipos docentes, llámese preescolar, llámese primaria, llámese secundaria. Es decir, un análisis de esta naturaleza implicaría trabajar desde responsabilidades, desde funciones, desde tareas diferentes, incluso los propios grados. Es decir, habría que entonces pensar que el trabajo en solitario sería tan arduo que probablemente desanimaría esta tarea importantísima para poder encontrar el sentido holístico que tiene la reforma integral de la educación básica. De repente pareciera que, bueno, ese trabajo que hace el docente muchas veces en casa, muchas horas en casa de planificación, con ese esfuerzo adicional de encontrar todas las vinculaciones que tiene hasta el perfil de egreso y lo que se espera al final, como son las competencias para la vida, los beneficios, pues, permite tener claridad, o sea, de interpretación en el diseño curricular del plan y del programa, posibilita una mayor congruencia entre lo que pide la RIEP y la práctica docente. También porque el mismo enfoque en el desarrollo de competencias implica una perspectiva holística, ¿sí? Una perspectiva holística. Entonces, cuando tengo de vista el estándar, que en este caso se va a mostrar en pantalla, si yo recupero lo que me pide el estándar del periodo, en este caso al terminar sexto grado, pero que ese estándar se supone que se construyó desde cuarto, quinto y sexto y desde más atrás, el escribir un reportaje junto con otros proyectos me lleva a que si yo tengo claro, el beneficio es que si yo tengo claro que el estándar me está pidiendo, y se puede apreciar en un mapa conceptual, el mapa conceptual del estándar de tercer periodo, para lo que es la producción de textos, nos dice, en pocas palabras, qué espero que como estándar tenga el niño de sexto grado, y desde cuarto lo debo de visualizar. Bueno, pareciera algo complejo, pero en realidad es muy sencillo. El estándar nos dice que el niño de sexto grado, el alumno de sexto grado, la niña, el niño, deba ser capaz de hacer textos o producir textos de tipo informativo y de tipo literario. En este caso el que vimos es un tipo informativo, el reportaje. Ahora, ¿qué debe saber el niño de sexto grado? A través de esos proyectos que hace el maestro cada bimestre. Debe de saber que los textos informativos se emplean para emplear recursos lingüísticos. Eso lo aprende en los diferentes proyectos. Debe saber, el estándar nos dice que el niño en sexto grado debe saber que cuando hace un texto informativo, usa estilos impersonales. Que cuando hace textos informativos,
él va a describir y va a explicar fenómenos diversos, sociales, naturales. Debe de saber que él va a comunicar ideas, pero sobre todo conocimientos. Él debe de saber que, el niño debe saber que cuando hace un escrito de esta naturaleza, debe recuperar ideas centrales de dos o más fuentes. Ideas centrales, que el aprendizaje esperado nos estaba diciendo eso cuando lo analizamos. Debe saber que debe usar varias fuentes y que también debe saber que va a establecer relaciones de causa y efecto. Y que también el niño debe de escribir su texto para audiencias específicas, con propósitos, con claridad de ideas. Por eso hizo varios borradores, hizo muchas prácticas durante los proyectos, de que debe ordenar ideas, de que debe hacer sus párrafos deben estar estructurados. Obviamente vamos a lo que más les gusta a los maestros, con puntuación convencional, con ortografía convencional, y que esté conceptualmente correcto el texto. Depende de si es reportaje, que sea un reportaje. Entonces, cuando el maestro tiene esta mirada del estándar, que en realidad no es no es cosa del otro mundo el estándar, es la capacidad de escribir medianamente bien, con técnica. La escuela se lo va a enseñar, lo puede aprender en otros lugares, pero la escuela es el momento para que lo haga de esta manera como el estándar lo pide. Entonces el beneficio está en que esas miradas, no solamente del aprendizaje esperado en solitario, sino esas miradas acompañadas con los referentes posteriores como es el estándar, hace que el docente tenga, incluso se entusiasme, decir, es que yo estoy buscando que el niño sea un escritor con estas características, ¿no? Y cada proyecto me va a acercar cada vez más al estándar. Cuando el niño me entrega el reportaje, ¿qué es lo que yo tengo que revisar de ese reportaje? Así es. Y cómo le doy, que era algo que hacía referencia el maestro Miguel, cómo le doy retroalimentación, cómo devuelvo, ¿verdad? Así Porque es. en ese caso yo puedo, Sí. tal vez yo digo, bueno, algo que me voy a centrar en este grado es en que los alumnos sepan utilizar información de varias fuentes. Porque yo ya sé que ese es uno de los aspectos en los que pone atención o a los que se refiere el estándar. Entonces, en este reportaje reviso si incluye información de dos o más fuentes, cómo lo está vinculando, Así es. Qué es lo que produce con esa información el alumno, ¿Qué y ideas sobre rescata? eso, qué ideas rescata, cómo las teje, cómo las articula, y sobre eso puedo Así dar es. una devolución más precisa. Así es. Obviamente, como lo señalaba el maestro Miguel, es una tarea bastante compleja, ¿no? Así es. Y sí sería muy valioso que este trabajo, como usted ya bien lo señalaba, no se hiciera en solitario, sino que se aprovecharan de los colectivos docentes y tal vez, como en este diplomado se hace, de los colectivos que se van formando entre grados escolares para poder cobrar mayor conciencia sobre el currículo, sobre la manera en que estos diferentes elementos se articulan. De ahí cobra bastante sentido el hecho de que los talleres y los cursos en los programas de actualización, nadie niega que son valiosos, pero es más valioso el aprendizaje in situ, es decir, el docente aprende mejor en su colectivo de la escuela primaria, de la secundaria o del jardín de niños en el cual trabaja. Es decir, ellos son los que interpretan las realidades en las que viven sus alumnos e interpretan o reinterpretan estos documentos que dan sentido a su práctica. Es decir, el maestro aprende entonces interpretando esa nueva práctica docente. Va y viene. Es decir, diseña, planifica, evalúa, rediseña, replanifica, y es esto lo que le lleva a mejorar sus experiencias profesionales. Y yo creo que finalmente el beneficio, digamos, el que queremos realmente, digo, está mediado por el docente, pero el beneficiario real es el alumno. De todo ese trabajo complejo que tú has mencionado, Lupita, de que el maestro tiene que hacer, ciertamente, al final de cuentas lo que queremos es que los niños, se entusiasmen con lo que están haciendo, pero bueno, se entusiasmen y aprendan y sean más competentes. Entonces, los niños y los padres de familia se merecen esto, merecen que el maestro ejerza un profesionalismo, técnicamente lo más impecable que se pueda,
Y obviamente pues por eso, o sea, el beneficio es que la práctica es más profesional, ¿no? Y se reflejará cuando los niños piden ir a la escuela, cuando más bien no están buscando pretextos para no ir, sino quieren ir a la escuela porque el proyecto está a la mitad del camino y él ya buscó información en la escuela, en su casa, y lleva ideas, y entonces él necesita ir a la escuela porque lo entusiasmó el proyecto. Claro, está aprendiendo con sus compañeros y él está aportando para que sus compañeros aprendan. Bueno, a manera de, para ir cerrando un poco esta conversación con ustedes, quisiera que me compartieran. Ya han hablado sobre diferentes características del plan de estudios, de los programas. También al inicio hablamos sobre la manera en la cual surgió la reforma integral de la educación básica. A la luz de los diferentes elementos que ustedes nos han hablado del currículo, de las características que tiene, ¿cuáles consideran que son las principales fortalezas y debilidades que tiene el plan de estudios 2011 y sus programas y los programas de las materias? Bien, comentando el maestro Efraín, otros compañeros en experiencias de formación continua, pensamos que el diseño de este plan, como lo dijimos anteriormente, su núcleo es el desarrollo en competencias. Esa sería una gran fortaleza de este nuevo diseño curricular. Está también, desde luego, nos parece valioso que el maestro en activo tenga presente las razones que justifican los diferentes enfoques en las disciplinas. Es decir, ¿por qué no enseñar igual matemática que historia? ¿Por qué no enseñar igual artísticas que educación física? ¿Por qué no enseñar igual, no sé, español que alguna otra asignatura? Es decir, cada una de ellas tiene un enfoque que permite considerar principios psicopedagógicos y teoría que sustenta el aprendizaje de los alumnos de diferentes maneras según sea el contenido que nos implica. Esa sería otra fortaleza. Y desde luego también nos parece que fortaleza es el que hay 12 principios rectores que mejorarán seguramente una práctica docente. Yo veo que como fortaleza el recuperar el enfoque humanista. Entonces, y esto nos lleva a que gran parte de los aprendizajes que se dan en la escuela sean con un sentido social, con un sentido de cómo lo que vemos en la escuela ayuda para desarrollarme yo en mi autoestima, en mi proyecto de vida, en ser una mejor persona, en mejor convivencia, resolución de problemas, derechos humanos, resolución de conflictos, a nivel personal, cómo me fortalezco, pero también cómo soy mejor en la convivencia. El enfoque humanista recupera mucho esto, ¿no? Pero también el enfoque científico, o sea, el enfoque científico lo vuelve a traer, pero con una visión más de un enfoque transdisciplinario, un enfoque donde más bien la ciencia no se estudia como temas, como un temario que se va a desarrollar, sino más bien hay un problema de ambiente, hay un problema de demasiados embarazos, hay un problema de sociales y naturales. Un tema de relevancia social. Es los temas de relevancia social. Ahora, ¿qué disciplinas me ayudan a entender el fenómeno? Algunas debilidades también, a tu pregunta, doctora, también las hemos observado. Por ejemplo, el docente en activo, entendemos su quehacer, entendemos su responsabilidad. Habla de una sobresaturación o sobrecarga de elementos, no solo curriculares o no solo de contenidos, sino también de elementos curriculares, de tal manera que esto le impide manejar con habilidad, con mayor claridad esos elementos en el diseño. A nosotros nos ha costado algún esfuerzo y tiempo
realizar ese análisis. Sin embargo, el quehacer nuestro, ciertamente, aunque proviene de origen docente, ahorita nos ocupa más un trabajo de orden, digamos, analítico sobre estos documentos. Y el docente de aula, pues su función es docente en sí. Entonces me parece que está sobrecargado de elementos curriculares y también de contenidos temáticos. No sé si alguna otra. Y hay algo que, pues eso entra para la discusión de los profesores. Todavía no sé, o sea, en ese ámbito ideal tan bonito que acabo de explicar ahorita de trabajar por problemas y todo esto, ¿verdad? El programa está sugiriendo que se trabaje por campos formativos, pero no deja de lado las asignaturas, o sea, aunque está presente, digamos, esta visión del pensamiento complejo, de lo transdisciplinario, pues prevalece todavía, digamos, la asignatura. Entonces, la debilidad está en que todavía va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo para que el docente pueda entender realmente el enfoque transdisciplinario. Pero, entonces, lo ponen en el programa. Incluso se puede mostrar el mapa curricular en pantalla, cómo están los campos de formación, pero pareciera que nada más como a manera ilustrativa, ¿verdad? Como una apuesta que se haga de esa manera. Se le pide al maestro que en lo posible, sobre todo para los campos del desarrollo personal y para la convivencia o el pensamiento científico, pueda vincular las asignaturas, que haga diseños, planificaciones que le llaman proyectos articuladores, por ejemplo. Entonces, esa es una debilidad porque todavía al maestro no le queda muy claro cómo, de qué manera las articulo, quién me articula, qué tema transversal la traigo para meterlo, combino 2 materias o 3, luego, si las diseño de esa manera, ¿cómo las evalúo? ¿No? Cuando todavía está muy presente lo que es por asignatura. Entonces coexiste la idea de que se vaya avanzando hacia esa teoría de la complejidad, pero yo creo que ciertamente va a tardar tiempo en que se estandarice o se normalice. Bueno, pues tan es así que apenas en este ciclo que se está trabajando, apenas se introduce la primera propuesta, digamos, generalizada ya desde preescolar hasta secundaria, porque realmente, por ejemplo, preescolar no tenía así como una boleta específica, no la había realmente, ¿no? Entonces, que esa cartilla tiene una intencionalidad, bueno, se puede mostrar en pantalla esa propuesta que ahorita los maestros seguramente estarán apenas conociéndola y tal vez ya tratando de evaluar en función de lo que pide, pero intenta ser como una especie de trayectoria, donde el maestro vaya, cuando es un maestro de 5º grado, por ejemplo, pueda, al ver la boleta, ver los antecedentes en esa misma boleta, los previos, cómo fue. Y se espera que tenga observaciones también por escrito, o sea, un poco la cuestión de la devolución. Correcto. Aunque bueno, más institucional, ¿verdad? Porque se supone que las devoluciones son más en el proceso. En el sujeto mismo. Pero tiene como una apuesta porque sea algo que en Aguascalientes se manejaba como lo que era la entrega pedagógica, ¿no? Esa sería mi conclusión. Yo quiero, así como a tu invitación de ir cerrando esto, yo quiero enfatizar, digamos, el propósito formativo de este plan de estudios. Es decir, la sociedad deberá estar atenta, los padres de los pequeños en preescolar, los padres y también los abuelos de los niños en primaria y de los adolescentes en secundaria. Es decir, los funcionarios, los que toman decisiones, los que hacen la vida pública en el país, deberán estar atentos porque serán objeto de entrevistas, serán objetos de visitas, serán objetos de análisis con los ojos de un preescolar, de un niño de primaria o de una adolescente
Y cuando hablamos de ojos críticos del adolescente, habrá que tener cuidado en lo que ellos piden conocer, lo que piden saber y lo que les es valioso también demandar. Me parece entonces que estamos frente a una posibilidad y a una oportunidad histórica. Nosotros los docentes estamos comprometidos a pensar más todavía junto con los alumnos, a que los alumnos ayuden a pensar al funcionario y al que hace la vida pública en el país. De tal manera que la criticidad a la cual aludía el maestro Efraín hace un rato deberá estar presente. Y esta práctica o este pensamiento crítico habrá que irlo repasando o estudiando el docente en lo individual y en colectivo. Muy bien. Parece que vamos hacia otro tipo de sociedad, ¿verdad? Por lo que usted nos señala. Ojalá porque el diseño curricular, las exigencias nacionales e internacionales así nos están obligando en buena hora. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta conversación y esperamos que sea de utilidad para las reflexiones de los maestros que tendrán en esta sesión y posteriores. Muchas gracias.